Hermanos, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto saludarles a través de este medio. Espero en el Señor que estén bien, gozando de salud, ¿verdad? Al lado de sus familiares. 7 semanas atrás, nosotros dimos inicio a una unidad titulada ¿Por qué necesitamos la Biblia? Y en las siguientes lecciones, ¿verdad? Nosotros consideramos temas como la autoridad de las escrituras, cómo las escrituras, ¿verdad? Nos dan orientación y guianza moral. También cómo las escrituras hablan a nosotros individualmente, cómo le hablan a nuestras familias y cómo también le hablan a nuestra sociedad. En esta ocasión, nosotros nos vamos a enfocar en contestar la pregunta ¿por qué necesitamos la Biblia? Esta es la última lección de esta unidad, ¿verdad? Así que vamos a orar, ¿verdad? Para dar inicio a nuestra lección. Amante Padre Celestial, en esta ocasión, Señor, nosotros venimos delante de ti para pedirte que tú nos guíes, que tú nos hables a través de lo que vamos a estar considerando en estos momentos. Señor, habla a nuestro corazón, abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos recibir el mensaje, Señor, que tú has preparado para nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre, Señor, siempre tienes una palabra de aliento para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué necesitamos la Biblia? Las escrituras son inspiradas por Dios para nuestra enseñanza y crecimiento espiritual. El versículo clave nos dice, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Salmos 119, 144. Dame entendimiento y yo viviré. ¿Por qué es importante o por qué es necesaria la Biblia? Bueno, hay muchas maneras, ¿verdad?, en que nosotros podríamos responder a esta pregunta. ¿Por qué necesitamos la Biblia? ¿Por qué la Biblia es importante para mí? ¿Qué gano yo con eso, verdad? ¿Por qué voy a tomarme tiempo en leer esas historias que están ahí, verdad? Que muchas veces son un poco complicadas. Pero Jesús en el Evangelio de Juan nos da razones muy importantes por las que nosotros necesitamos la Biblia. En Juan 5, nosotros encontramos a Jesús enfrente a un grupo de judíos que estaba compuesto por personas curiosas que estaban ahí para ver qué lograban coger ahí, ¿verdad? ¿Qué lograban ellos obtener de Jesús en esos momentos? Habían también otros que le seguían porque tenían necesidades, ¿verdad? Necesidades genuinas y tenían necesidad de escuchar un mensaje diferente al que se les había estado diciendo anteriormente. En Jesús encontraban palabras que llenaban sus vidas y por eso estaban ahí. También estaban los líderes religiosos de esos tiempos que estaban buscando cómo encontrar a Jesús en un error, ¿verdad? Que estaban interesados en saber, ¿y este qué está diciendo y por qué está diciendo estas cosas? Y también en ese grupo estaban sus discípulos, que eran aquellos que habían dejado todo por seguir al maestro. Y en el capítulo 5 de Juan, encontramos a Jesús después de haber tenido encuentros muy especiales, como el encuentro que tuvo con Nicodemo en el capítulo 3. Luego en el capítulo 4 tuvo un encuentro con una mujer samaritana. ah, y luego había él sanado al hijo de un noble y había sanado a un paralítico en un día de reposo. Y los líderes religiosos están ah, muy preocupados porque Jesús está haciendo estas obras en el día de reposo. Están muy preocupados por saber con qué autoridad Jesús está haciendo las obras que Él está haciendo. Entonces Jesús se para, ¿verdad?, en medio de su discurso y Él les dice lo siguiente en el capítulo 5 de Juan, versículo 39.
Y dice así, Jesús les contesta y dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Les da Jesús a ellos dos razones, ¿verdad?, por las que deben escudriñar las escrituras. Número uno, ¿quieren vida eterna? ¿Quieren saber cómo obtener esta vida eterna? Escudriña las escrituras. Número dos, ¿quieres saber por qué yo hago lo que hago? ¿Cómo hago lo que yo estoy haciendo? ¿Y con qué autoridad la hago? Escudriñad las escrituras. Ellas dan testimonio de mí. Y nosotros podríamos pensar, ¿verdad? ¿Por qué Jesús les está diciendo que escudriñan la escritura a un grupo de judíos? Cuando nosotros sabemos, ¿verdad?, que estos judíos eran instruidos desde muy niños en la ley y en los profetas. Y muchos de ellos, ¿verdad?, las han de haber sabido de memoria. Pero Jesús está haciendo un énfasis aquí en que no es solamente el hecho de leer y el hecho de memorizar, el hecho de saber algo, sino que ahora dice, Jesús le está diciendo, hay que escudriñar las escrituras. Hay que ir a ellas y hay que profundizar. Entonces yo fui y busqué algunos sinónimos de escudriñar, porque, ¿sabe? Yo estaba pensando en el capítulo 3, Jesús tiene este encuentro con Nicodemo, que es un maestro de la ley, ¿verdad? Y Nicodemo va a él y le pregunta, pues, ¿cómo puedo obtener esta vida eterna? ¿Cómo es esto de nacer de nuevo, verdad? Y Jesús le contesta y le dice, oye, ¿cómo tú, siendo maestro de la ley, cómo tú siendo maestro en Israel, no sabes esto? ¿Cómo no lo sabes? Si está ahí en las escrituras, está, ¿verdad? Nosotros podemos ver en la ley y en los profetas, ¿verdad? Cómo allí hablan de Jesús, ¿verdad? Ah, y este maestro de la ley no lo sabía, ¿verdad? Entonces, yo fui a buscar cuáles eran los sinónimos de la palabra escudriñar. Encontré un montón, ¿verdad? Aún palabras que yo misma no conocía, pero puse las más comunes, ¿verdad? Como investigar. Escudriñar quiere decir investigar, inquirir, inspeccionar. Usted sabe cuando usted inspecciona algo, ¿verdad? Toma tiempo para ver que todo esté en su lugar, ¿verdad? Los detalles, todos los detalles, ¿verdad? Nosotros cuando inspeccionamos algo. También indagar, averiguar. Yo no sé si usted ha tratado con personas que les gusta averiguar, ¿verdad?, las cosas y nos preguntan todo. ¿Y cómo fue esto? ¿Y cuándo fue? ¿Y a qué horas pasó? ¿Y cómo lo dijeron, verdad? Están averiguando algo. Son personas que las personas que escudriñan son personas que rebuscan, que observan, que profundizan, que ahondan en el tema, ¿verdad? Cuando nosotros escudriñamos las escrituras, ¿verdad? Nosotros estamos investigando, estamos observando. Y cuando lo hacemos, ¿verdad? Es necesario que lo hagamos intencionalmente, ¿verdad? Tenemos que planearlo, porque esto toma tiempo. Observar toma tiempo. Profundizar, investigar, es algo que toma tiempo. Es algo que no se hace a la ligera o a la carrera, ¿verdad? Sino que es algo que se planea porque toma mucho tiempo y dedicación. El salmista en Salmo 119, 147 al 149 dice, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová. Vivifícame conforme a tu juicio. Aquí, ¿verdad? El salmista nos está diciendo, ¿verdad? Que esto no es algo que se hace por así, sino que toma
tiempo. Toma también que nosotros vengamos en oración al Señor para pedirle al Espíritu Santo, quien fue quien inspiró a todos los escritores, ¿verdad?, de la Biblia, pedirle a Él que también, ¿verdad?, nos enseñe a nosotros y nos indique, ¿verdad?, lo que el mensaje que Él tiene para mi vida en aquel momento, ¿verdad? Entonces, es necesario, hermanos, que nosotros tomemos el tiempo para poder escudriñar las escrituras, porque queremos nosotros, ¿verdad?, ir de nada más conocer, de nada más leer, queremos ir a otro nivel, al nivel de comprender, al nivel de entender. Y luego, ¿verdad? Queremos nosotros adquirir la sabiduría, porque al aplicarlo, ¿verdad? Al vivir la palabra que hemos entendido, esa palabra que hemos leído, que ahora hemos entendido y ahora la estamos aplicando, adquirimos sabiduría, adquirimos madurez y por seguro vamos a tener una vida mejor. Vamos a estar más cerca del Señor, en una relación más íntima. Nuestras relaciones familiares van a mejorar, ¿verdad? Nuestras relaciones de trabajo van a mejorar, van a ser mejores cuando nosotros aplicamos la palabra del Señor a nuestras vidas. Nuestras relaciones entre hermanos y nuestro servicio al Señor en la iglesia va a mejorar, ¿verdad? Porque nosotros estamos invirtiendo tiempo con el Señor, escudriñando sus escrituras, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros profundicemos en la palabra para que podamos así asimilar y aplicar esa palabra a nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cómo nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo nosotros vamos a saber si nosotros no leemos? ¿Cómo vamos a poder entender si nosotros no tomamos tiempo en investigar, en observar? ¿Cómo nosotros, verdad, vamos a poder aplicar la palabra a nuestra vida si no hemos tomado ese tiempo, ¿verdad? De venir delante del Señor y pedirle, Señor, habla a mi vida. Muéstrame aquello, ¿verdad?, que necesito cambiar. Y ven y transforma, Señor, transforma mi vida. Otra razón por la cual es importante, ¿verdad?, que nosotros leamos la palabra está en Romanos 10:17. Dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Si nosotros leemos la palabra del Señor, nuestra fe, ¿verdad?, va a crecer, nuestra fe va a aumentar. Nosotros, al escudriñar las escrituras, ¿verdad?, al pasar tiempo con Dios, al escuchar la voz de Dios a través de las escrituras, nuestra fe crece. Y por tanto, ¿verdad?, nosotros maduramos. ¿Por qué es necesaria la Biblia? Pues ahí leer la Biblia, porque ahí nosotros encontramos vida eterna, porque podemos conocer mejor a Jesús y tener una relación más íntima con Él, porque nuestra fe crece y nosotros maduramos. ¿Por qué es importante la Biblia? Bueno, hay muchas maneras, ¿verdad?, que podemos contestar esa pregunta, como yo dije al principio. Y depende a quién usted le pregunte, ¿verdad?, le va a dar una respuesta diferente, porque nuestra relación, ¿verdad?, con el Señor es única, porque nuestra relación con Dios es bien especial. Entonces, yo le pedí a un grupo de hermanos, de hermanas, que me ayudaran, ¿verdad?, y que me dijeran por qué era importante la Biblia para ellos y que nos la compartieran con nosotros. Así es que ah, déjeme poner aquí unos videos de algunas hermanas que contestaron a la pregunta ¿por qué la Biblia es importante para mí? Conozco a Dios, me comunico con Dios, conozco el amor verdadero, me enseña, me corrige, me inspira,
me consuela, me da paz, me da esperanza y me hace más fuerte. La palabra es la que me guía todo el tiempo, es la que me enseña quién es Dios, es la que me corrige, es la que me da consuelo en tiempos de aflicción, es la que me advierte de peligro, ¿sabe? También, y es el único libro que tú puedes leer toda tu vida y siempre vas a encontrar algo nuevo. Amén. Dios me lo bendiga, queridos hermanos. Quiero hablar sobre la palabra de Dios, lo que la palabra ha hecho en mi vida. Yo siempre oro y le pido a Dios que me ayude para que esa palabra, para que la palabra de Dios sea un refrigerio en mi vida, que sea un deleite. Es una de las más grandes bendiciones en mi vida que yo tengo, es su palabra, porque en su palabra yo me puedo dar cuenta y puedo entender lo que Dios quiere de mí, lo que Él espera de mí. Sin esa palabra yo no pudiera entender cuál es su voluntad en mi vida. Y hay muchas veces, hay cosas que yo misma me sorprendo, digo yo que yo no me encuentro, no encuentro, que me encuentro incómoda en hacer cosas. Y digo yo, Señor, eso solo puede ser la bendita palabra tuya obrando en mí. Por eso yo siempre estoy leyendo la Biblia, hermanos, porque en la Biblia podemos encontrar la manera que a Dios le agrada que vivamos para Él. Con la palabra de Dios, hermanos, se nos quita la malicia, porque dice que no haya malicia en nosotros. Entonces se nos quita la malicia, se nos quita la envidia, se nos quitan los celos, se nos quitan todas esas cosas humanas que tenemos por dentro, que no podemos, que como seres humanos batallamos con ellas a diario y no podemos quitarlas de nuestra vida, pero con la ayuda de Dios, con el poder que tiene esa palabra en nosotros, hermanos, con eso nosotros podemos quitar esas cosas que no nos ayudan en nada en nuestro caminar cristiano. Debemos hacer de la palabra un deleite en nuestras vidas. Debemos de buscarla con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Así, hermanos, como cuando tenemos hambre, buscamos la comida, tenemos sed y buscamos cómo saciar esa sed. Así debería de ser en nosotros la palabra. Debemos de buscarla con ese anhelo, con ese deseo profundo en nuestro corazón para agradar a Dios, porque si no entendemos su palabra, esa palabra nos lleva a una nueva vida. Si nosotros escudriñamos su palabra, si nosotros entendemos lo que su palabra nos dice, nuestra vida cambia. Nuestra vieja naturaleza es sometida al poder de Dios, al poder del Espíritu Santo, porque nosotros estamos entendiéndolo, estamos escudriñándolo, estamos sabiéndolo a través de su palabra. Sin la palabra, hermanos, no podemos tener una vida victoriosa. Y esta palabra de Dios, hermanos, es la que un día, dice allí mismo, dice que esa palabra un día nos va a presentar delante de Dios y vamos a ser juzgados por medio de la palabra. Por eso es tan importante la palabra de Dios en mi vida, ¿verdad? Y yo les animo, hermanos, a que lean diariamente, que se lean capítulos, lean libros que les llame la atención y así van buscando, ¿verdad? Para que esa palabra que la palabra de Dios agarre vida en ustedes. Así es que ese es mi deseo, hermanitos, que Dios me los bendiga. Gracias, amén. ¿Por qué es importante la Biblia? La Biblia es importante porque a través de ella Dios nos habla y nos instruye, nos enseña y nos muestra para conocerle mejor. Nos muestra cómo cuidar nuestra salvación, nos muestra cómo debemos de caminar en sus caminos. La Biblia es el libro más importante de este mundo, es la palabra de Dios, es el único libro que instruye al cristiano a caminar en los caminos del Señor. Es el único libro que al leerlo usted adquiere sabiduría,
entendimiento, el Señor le da fuerza y fortaleza y también le enseña a cuidar la salvación de su alma para poder llegar hasta la meta que es reinar con Cristo Jesús eternamente. La Biblia es muy importante en la vida del cristiano porque es la palabra de Dios. Para mí la palabra es muy importante porque ella es la que te dirige en todas las áreas de tu vida. Y un cristiano, para que sea verdaderamente un cristiano victorioso, tiene que conocer la palabra, porque ese es el manual que te enseña el camino que tú debes andar. Amén. Dios les bendiga. Hola, Dios te bendiga. ¿Por qué necesito mi Biblia? Necesito mi Biblia. La necesito leer para ser sabia. La necesito creer para ser santa. Necesito practicarla para ser salva. Josué 1:8 dice: el libro de esta ley nunca se aparte de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo quiero que todo me salga bien conforme a la voluntad del Señor. Dios te bendiga. Gracias, hermanas, por su aportación. Y ya escuchamos, ¿verdad? Algunas de las diferentes respuestas a por qué es importante la palabra del Señor. Hermanos, quiero dejarles con estos versículos que dicen de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Hermanos, que el Señor les bendiga y que de ahora en adelante, si usted no había tomado tiempo para estudiar la palabra del Señor, si usted no había establecido una rutina diaria en su vida de leer la palabra y de estudiarla, es mi oración que de ahora en adelante usted lo haga así, ¿verdad? Que el Señor me los bendiga.